saludar a Arturo García Bello, socio líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto. Hola, Rodrigo. Oye, pues muchos temas que van definiendo al sector petrolero y me gustaría comenzar por, te lo comentaba ahorita antes de entrar al aire y antes ya tú lo habías mencionado, que es pues cómo las políticas de Donald Trump podrían incidir en los precios de los hidrocarburos, ¿no? Porque si ya se permite que se construya este gasoducto desde Alberta, Canadá, hasta el Golfo de México y además se relaja desde el punto de vista regulatorio, pues eso quiere decir que habrá más posibilidad del fracking y entonces habrá más petróleo y hidrocarburos en Estados Unidos, sumado a lo que habías comentado justo aquí en este espacio y en radio también, en cuanto al border tax o impuesto ajustable de la frontera que buscaría pues penalizar las importaciones y no cobrar impuestos, digamos, en las exportaciones, y en ese contexto pues habría oportunidades en la regasificación y la posibilidad de que prefieran vender su gas más caro en Asia que en México, y ahí tendremos un problema. Sin lugar a dudas, Rodrigo, el efecto que está teniendo Trump en el precio del petróleo suena irónico, pero las decisiones estratégicas que tome Estados Unidos van a tener un efecto multiplicador en el precio del petróleo. Entonces, si baja el impuesto sobre la renta del 35 al 20%, tú como compañía puedes destinar eso a la terminación de los proyectos de regasificación y exportar el gas natural hacia Asia, donde puedes generar el doble o el triple de utilidades según cada país, y el riesgo que correría México sería podríamos quedarnos corto de abastos, porque hoy México importa el 50% de gas natural y se prevé que para el año 2030 ande alrededor del 58%. Entonces, obviamente el gobierno federal también ha identificado este tema y ya se empieza a gestar y a comentar que puede haber rondas para la exploración y explotación de campos de gas que sin lugar a dudas es lo que tiene que hacer México, ¿no? Allá en Coahuila hay varios, ¿no? Hay varios. Digamos, la misma fractura o accidente geológico que está en Eagle Pass, en Texas, está en México, teóricamente. Es el mismo, y fíjate que justamente derivado de las diferentes dinámicas en el mundo y del avance de la implementación de la reforma energética, en Deloitte nos hemos dado la tarea a través de entrevistas con empresarios y de conocer el ecosistema de energía y los diferentes subsegmentos que hablas de petróleo, hablas de gas, hablas de combustibles, hablas de todo el tema de distribución. 10 puntos que creemos que van a ser torales para que llegue a buen puerto la reforma energética en los próximos años. Y como bien mencionabas, uno de los 10 puntos que tenemos identificados es el que te dice, oye, el gas está en Tamaulipas y Coahuila. Sin embargo, el tema de la seguridad física es uno de los temas para nosotros torales, o sea, es uno de los temas torales que pueden inhibir, si bien claro, es la misma área geológica, pero pueden inhibir dónde invierto, en Estados Unidos o en México. Entonces el tema de seguridad nacional, de seguridad física, es muy importante. Los otros temas que vemos es el precio del petróleo. Ahorita, como tú sabes, se han venido reduciendo y estamos como en los diciembres del año pasado, y creo que es importante que no se ve que haya repunte y varios de los países que se habían comprometido a cumplir las cuotas no lo hicieron, y eso ha tenido un efecto significativo en los precios del petróleo. Otro tema que vemos en México es la carga fiscal de Pemex. Si no se optimiza, o sea, Pemex tiene esos retos: optimizar su carga fiscal, conseguir los socios para las 6 refinerías, para definir en qué va a competir y qué mercado va a perder, si va a perder el mercado de producción en forma importante o el de importación que revende. Entonces creo que eso es un tema muy interesante. El tema de la seguridad jurídica, el tema de los derechos de paso o del arrendamiento a los ejidatarios. Lo que está ocurriendo en algunos estados es que tú firmas un contrato y a pesar de que lo hayas firmado te dicen, no, pues ahora no pasas, fíjate que lo que hayamos firmado, pues sí, lo firmamos, pero ahora el precio es tal. Entonces el tema de la seguridad jurídica o sea, para seguir con el avance de la reforma energética va a ser muy importante el tema de la corrupción a nivel estatal y municipal para la gestación de permisos de todo tipo. O sea, va a tener que haber una política,
una política mucho más dura del gobierno federal y de los empresarios, para llevar también a buen puerto y aniquilar, o sea, bueno, sería ideal aniquilar la corrupción, pero llevarla a niveles deseables, ¿no? Otro tema es el problema de los ilícitos de combustibles, donde ves que los estados como son Puebla, Veracruz, Tamaulipas y los estados del Bajío es donde más ha crecido el consumo, también por el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero curiosamente es donde hay más ilícitos. Claro. Y cómo sabe, también esto unado a la corrupción, cómo saben a qué hora pasa el diésel, a qué hora pasa la Magna, a qué hora pasa la Premium. Entonces es una cadena de corrupción. No, y esta incertidumbre que plantea, que también tú la has comentado extensamente, ¿quién asume la pérdida? ¿No? Si el que compró, el que transportó o el que tendría que garantizar. Exactamente, entonces la falta de infraestructura en ductos y terminales de almacenamiento, yo digo, oye, ahora que viene la temporada abierta y que se viene ya la subasta nuevamente, pues va a ser un factor de cuántos jugadores quieren competir y creo que o sea, si no hay una claridad de quién va a absorber esa pérdida, pues va a ser todo un tema para que esto se lleve a buen puerto. Y por ejemplo, te quiero mencionar que lo que es Reino Unido e Italia tiene 38 días de inventarios en promedio, Francia 34, en Estados Unidos 30. Y nosotros en las TARS, nuestros mejores días de inventario son 5 días, algunos dos tienen uno y medio. El otro, ya habíamos mencionado la creciente dependencia de la importación de gas natural, el contenido nacional, que para mí es un tema que te había comentado. Para mí, si tú no cumples con el contenido nacional, puedes llegar a tener multas, se estima que podrían ser hasta del 30 o 35% sobre el valor de los contratos. Claro. Que hablas de una multa más allá de un impuesto sobre la renta. Y para mí, como agente de cambio de moneda, si tú le ofreces a Canadá y Estados Unidos estratégicamente que parte del contenido nacional que venga de Estados Unidos y Canadá, algún porcentaje significativo, se pueda considerar, cumplirías con generación de empleos y trabajo por muchos años en Canadá y Estados Unidos, y esto lo podías negociar a cambio de otra fracción, cosas, ¿no? Que claro, podría ser la automotriz. El otro tema donde yo sí veo que va viento en popa la reforma energética es el que varios inversionistas nacionales y extranjeros siguen apostando a las diferentes rondas, a pesar de que todas las reglas de la CEA, que es la Agencia de Seguridad Industrial, Energética y Medio Ambiente, está trabajando arduamente en acabar, en concluirlas para publicarlas, y a pesar de que no está bien claro cuáles son esas reglas, el inversionista sigue apostando. ¿Y eso qué te dice? Que eso habla bien de México y habla bien de que el gobierno federal y el secretario de Energía, junto con su equipo, han trabajado, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, muy bien en esta temática, porque no cualquier empresario apuesta sin tener este capítulo bien claro. Bien claro, ahí hay confianza. Y finalmente, esta caída en los precios de los hidrocarburos no están afectando, digamos, las rondas, ¿no? La 1.4 que ya ocurrió, pues finalmente son proyectos de mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, ahí no tendríamos que tener un impacto inmediato, ¿o sí? No, definitivamente no, porque mira, por ejemplo, lo que son campos terrestres, ya son la mayoría o gran parte de ella, son campos que sus costos de producción son bajos, o sea, podrían llegar 10, 15, $20, entonces pueden ser campos muy rentables. Y en el caso de aguas someras y aguas profundas, donde el riesgo es mayúsculo, estos campos se estima que podían empezar a producir a partir de que se firmen los contratos entre 3 y 5 años. Entonces, ¿cuál será el precio del petróleo entre 3 o 5 años? Es a largo plazo. Ahora, ¿por qué hay una necesidad que planteó también el CEO el ex CEO de Exxon? Hay una necesidad de trabajar con México en conjunto, porque también todas las grandes compañías petroleras y las National Oil necesitan restituir sus reservas, y muchas de estas compañías, sus reservas han venido en declive y tienes que restaurarlas. Entonces creo que hay una gran oportunidad para México, y qué bueno que Trump haya seleccionado a ex CEO que conoce muy bien la industria. Sí, ojalá que eso permita toda la relación. Arturo, te agradezco muchísimo como siempre. Gracias, Rodrigo. Vamos.